Bueno, yo primero que nada quiero decirles que ayer asistí a una charla extremadamente interesante y que es un acto extremado y casi imposible de seguir, que es la de Alfredo Yar. Pero lo que él dijo me tocó muy adentro porque él dijo al comienzo que él hacía lo que hacía, primero por mostrar el arte, por hacer arte, segundo por comunicarlo y tercero finalmente por enseñarlo. Y yo creo que esas tres cosas están muy adentro de mí también desde la parte de la ciencia. Creo que es indispensable porque fundamentalmente es el Estado el que nos mantiene a todos los científicos de este país comunicar lo que hacemos. Pero no solamente comunicar lo que hacemos, sino tratar de comunicarles lo gozoso que es el descubrir. Y para mí realmente es un placer estar acá. Yo soy una especie de ratón de laboratorio, entonces me produce mucha angustia ver a tanta gente y tratar de comunicarles lo que siento a ustedes, pero trataré de hacerlo mejor. Y quiero comunicarles que por esos problemas precisamente de comunicación, yo traía algunos monitos, pero aquí no se pueden presentar. Así que van a tener que usar su imaginación, yo trataré de mover las manos, darles alguna cosita. Y por eso es que voy a empezar. Y lo primero que tenía yo era acá una frase de un científico alemán, premio Nobel, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg, que dijo que todo nuevo conocimiento, esencialmente nuevo, nos coloca de nuevo en la situación de Colón, que tuvo el valor de abandonar toda la tierra conocida hasta entonces. Y con esa frase quisiera decirles que este asunto del descubrir es un viaje de aventura, es un viaje en que nunca se sabe en qué continente uno va a llegar. Y el primer mono que yo tenía era un mono de el Pato Lucas. No sé si ustedes conocen al Pato Lucas, pero es un pato. Y el Pato Lucas se golpeaba la cabeza sentado en una cuna y decía: yo estoy constantemente en el arte de crear. Entonces, esa situación que nos lleva a reírnos por lo absurdo de la situación, pero si ninguno de ustedes se habría reído si yo hubiera puesto la misma frase en la boca de un científico como Pasteur o de un pintor como Matisse. Sin embargo, hay en el acto de crear una situación que nos lleve a la risa o a la obra de arte o una nueva teoría del universo, más elementos en común de lo que uno podría imaginarse. Comencemos, por ejemplo, con una parodia. Entonces entra un señor y se le cae la peluca. O a mí se me olvida lo que tengo que decir. A usted le parecería muy chistoso, a mí no. ¿Ah? Pero entonces esta cosa del cómico lo que hace es trivializar lo sublime. El artista usa los mismos elementos, pero los invierte. Ustedes se pueden imaginar ahora que Rembrandt pintó una carcasa de un buey despellejado, que si ustedes lo miran, digamos, esto lo único que va a hacer es atraer las moscas. Sin embargo, cuando uno mira un Rembrandt, lo mira con un respeto inmenso. O si ustedes ven unos zapatos viejos pintados por Van Gogh, uno sabe que en esos zapatos está reflejada toda la vida del personaje. Entonces, se fijan ustedes,
hay un efecto trivial, una cosa trivial, que el artista la sublimiza y el cómico la trivializa. Pero son las mismas cosas. Y en las dos hay un acto de crear. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en el acto de un caballero con una peluca sentado frente a un manzano y ve una manzana que cae, y de ahí se da cuenta que la manzana que cae y la luna que no cae están representando el mismo fenómeno, están representando el fenómeno de la gravedad. Y el acto que caiga una manzana nuevamente es un acto trivial. Entonces lo que quería decirles con esto es que no hay mucha diferencia entre cualquier acto de creación, ya sea artístico o cómico o científico. Y es así como en un libro que se llama El arte de la creación, de Arthur Koestler, nos dice que para llegar a ser un cómico genial se necesita originalidad, énfasis y economía de pensamiento. Criterio que como pronto veremos comparten tanto el artista, el científico, cuando emprenden una aventura hacia lo desconocido. El acto creativo es un acto creativo al conectar dimensiones aparentemente no relacionadas de la experiencia. Hacer surgir un nuevo nivel en la evolución del pensamiento. Es, nos dice Koestler, una derrota del hábito por la originalidad. Pero yo he venido hoy día a conversar con ustedes acerca del arte del descubrimiento, y quizás sería conveniente comenzar estas averiguaciones con definir lo que significa descubrir. Y puesto de una manera simple, descubrir significa ver. Lo que siempre había estado presente, pero oculto de nuestra vista por los antecedentes del hábito. Y aquí hay una historia muy interesante que se remonta a años antes de Cristo. Para ser preciso, el año 287 antes de Cristo. Y es la historia, una historia de la ciencia que nos viene de un matemático que nació en Siracusa. Y es muy probable que todos ustedes lo hayan oído nombrar. Su nombre era Arquímedes. Es el Arquímedes de las palancas, ¿no? Que uno tanto sufría en el colegio. Denme una palanca y moveré el mundo. Pero sobre todo ustedes deben recordar a un científico distraído que sale de una bañera gritando Eureka, 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 que significa en griego lo he encontrado. Entonces, veamos cómo comienza la historia. La historia comienza de la siguiente manera. Un tirano, el tirano de Siracusa, Herón, le regalan una corona. Pero como él sabía lo que era el oro, desconfía y piensa que la corona contiene plata, que no es solamente de oro. Y llama, por supuesto, al científico más famoso de esa época, Arquímedes, para que le resuelva el problema. ¿Ya? Y Arquímedes empieza a devanarse los sesos. Piensa, ¿cómo voy a resolver el problema? Yo sé lo que es la densidad. La densidad es el peso dividido por el volumen. Y cada material tiene una densidad propia. El oro tiene una densidad que es 13, y tanto, y la plata tiene una densidad menor. Si alguno de ustedes no me está siguiendo, levante la mano y haga una pregunta, por favor. Entonces, fíjense ustedes, él podía pesar la cosa, pero no podía poder medir el volumen. Si tenía el peso y tenía el volumen, podía saber la densidad y sabía si estaba mezclada la plata con el oro. ¿Ya? Y sigue devanándose, 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 y por supuesto cansado, finalmente lo que hace es meterse en un baño, meterse en una tina, que supongo que tomaba tina muy seguido,
en la noche para seguir pensando, ¿no es verdad? Y lo hacemos todos los días, ¿no? Yo me ducho, pero algunos de ustedes toman una tina, ¿no? Para relajarse. Es un hábito, un hábito. Y de repente grita eureka. ¿Y por qué? Porque se da cuenta que su cuerpo, que es un volumen muy complicado, desplazaba una cierta cantidad de agua exactamente igual a su volumen. Entonces dijo inmediatamente, conectó las dos cosas y dijo, si yo meto en un balde de agua esta corona, va a desplazar, muy complicado el volumen, no lo puedo medir a no ser que la funda, ¿cierto? Si yo meto en un balde de agua esta corona, va a desplazar un volumen, tengo el volumen, tengo el peso, tengo la densidad, voy donde mi majestad y le digo, esta corona tiene plata. Entonces, se fijan ustedes que el problema lo resolvió, y lo resolvió porque rompió el hábito. Conectó dos cosas que no tenían nada que ver. Conectó el hecho de que cada vez que él se metía en la tina, normalmente desplazaba un volumen, con el problema que tenía. Y una de las cosas que es entretenida en todo esto, nada más que para hacer un paréntesis, es que normalmente uno tiene una visión de los científicos extremadamente distraídos y Arquímedes era extremadamente distraído. Los romanos entraron a Siracusa aproximadamente el año 212 a.C. y por supuesto Arquímedes, que era un gran matemático, estaba en un cuadrado de arena dibujando círculos para encontrar el número, exactamente calcular, fue uno de los primeros que calculó el número pi. El número pi define, bueno, un montón de cosas en la geometría. Y estaba en esto cuando viene un romano a matarlo, y en vez de decirle, por favor no me mate, le dice, no me perturbe los círculos. Lo que pasa fundamentalmente es que si ustedes leen la historia de Arquímedes, lo que hace Arquímedes, una de las cosas para defender Siracusa, hace unos enormes espejos, ¿no es verdad?, que si los proyectaba hacia los barcos, los iba a quemar. ¿Ya? Entonces, era una persona que construía armas también, ¿no es verdad? Por eso era tan importante para los romanos, que no lo mataran. Entonces el cónsul da la orden de no matarlo, pero algunos romanos supongo que eran muy brutos y lo matan, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero resaltar con este ejemplo es el hecho que nadie, antes de Arquímedes, había asociado la subida del nivel del agua cuando uno se mete en la bañera con la solución de un problema importante. Es el instante en que uno asocia dos fenómenos aparentemente no relacionados, en que se ve lo que todo el tiempo estaba presente. En esto se basa el arte del descubrimiento. Como nos dice de manera muy poética mi colega Pedro Labarca en el libro Joaquín Luco, Dos historias de una vida, dice, las mismas cosas le pueden hablar distintos a gentes diferentes. Algunos miran las cosas y no le dicen nada. Otros ven en ellas el detalle. Y algunos ven más allá de lo que ven. Entonces, en el arte del descubrimiento, yo creo que es sumamente importante estar viendo más allá de lo que uno ve. Y esto es tan válido para los artistas como para los científicos. El pintor nos hace ver lo cotidiano bajo una nueva y reveladora luz, y en este sentido, imagínense ustedes, Cézanne pintó muchas manzanas, y la manzana de Cézanne y la manzana de Newton tiene mucho más en común de lo que parecería a primera vista. Hay otro ejemplo impresionante de aquellos que ven más allá de lo que está presente. Y es el ejemplo de un matemático que se llamaba Évariste Galois, que vivió entre 1811 y 1832. Murió Galois a los 20 años. Galois murió en un duelo. Y
en la noche antes él sabía que iba a morir, de alguna manera, porque resulta que retó al campeón de esgrima del ejército. Entonces un matemático tiene pocas posibilidades de vencer a un campeón de esgrima del ejército, ¿no? Pero lo que había hecho, fíjense, estaba revisando, esa noche empezó a revisar un artículo que... gracias, muchas gracias. Tengo que sonarme. Mi mujer siempre sabe cuando me suelta. Pero a propósito de eso les voy a contar una historia. ¿Ah? Gracias, Elena. Resulta que Galois... Galois revisa este artículo que había sido rechazado por la academia y esa noche le manda una carta, digamos, con el artículo revisado, con una serie de teoremas a un amigo de él. ¿Ya? Resulta que la historia cuenta que Galois demostró teoremas que se basaban sobre principios que se descubrieron 20 años más tarde. Entonces, fíjense usted, aquí dice Adamar en su libro The Psychology of Invention in the Mathematical Field, la psicología de la invención en el campo de las matemáticas, y nos dice al respecto. Fue solamente 15 años después que con admiración los científicos se dieron cuenta que la memoria rechazada por la Academia de Ciencias de Francia significaba toda una transformación del álgebra. Más aún, en la carta a su amigo Galois demostró un teorema que no podría haber sido entendido por sus contemporáneos, y repito, ya que se basaba en principios que fueron descubiertos 11 años después de su muerte. Hay algo misterioso y mágico en el hecho que Galois, sin tener los principios básicos de los descubrimientos que estaba reportando, haya podido llegar a la solución correcta de los problemas. Y de paso abrir toda una rama nueva de las matemáticas. El punto en donde concuerda lo que han estudiado en profundidad la creatividad es que de alguna manera Galois tenía esos principios en su inconsciente y su intuición le dijo que su manera de resolver el acertijo era la correcta. Y de inconsciente e intuición es lo que hablaremos ahora por la sencilla razón de que esto, sin dejar de mencionar el azar, están en el centro mismo del arte del descubrimiento. Y aquí les voy a contar dos historias. La primera historia se refiere a uno de los hombres que yo creo que a los que más debe la humanidad, y este es Louis Pasteur, que vivió del año 1822 a 1895. Y es el padre de la teoría de los gérmenes. Fue el primero, junto con Koch, en darse cuenta que las enfermedades las producían las bacterias y los virus. ¿Ya? Entonces, y que esos virus penetraban en el cuerpo humano y producían las enfermedades. Y fíjense, en el hecho, ya en el año 1879, Pasteur sabía que la fiebre del ganado, la rabia y la enfermedad de los gusanos de seda eran todas causadas por microorganismos. Sin lugar a dudas, Pasteur es uno de los mejores ejemplos de descubridor y su aporte más grande es la puesta en marcha de la vacunación como un medio de protegerse contra las enfermedades producidas por microorganismos. El término vacuna viene de vaca y resulta que el que encontró esto, la vacuna propiamente tal, es un señor, un inglés, Edward Jenner, que a fines del siglo XVIII se dio cuenta que podía prevenir la viruela tomando la secreción que venía de la viruela de las vacas y dejándola por un tiempo. Es decir, de alguna manera, el microorganismo se atenuaba. A Jenner le costó una infinidad poder demostrar que en realidad esto protegía contra la viruela.
Y la razón de esto es que incluso los médicos más famosos de la época se opusieron porque creían que inyectarle, inoculándote este bicho atenuado de las vacas, ellos se iban a convertir en vacas. Entonces, fíjense ustedes lo locos que somos los científicos. Para poder probar que realmente las vacunas funcionaban, Jenner inyectó a sus propios hijos y los protegió de la viruela con esa vacuna inventada por él. ¿Y cuál es la historia de Pasteur? La historia de Pasteur es extremadamente bella por cómo uno se da cuenta de que en las cosas más simples está la solución de los problemas. Y lo que pasó, que Pasteur estaba cultivando, ¿no es verdad?, los bichos que producen, las bacterias que producen el cólera en las gallinas. Las gallinas, ¿sí? Y resulta que hay diferentes cuentos con respecto a esto, pero el cuento que a mí me gustó es que estaban las bacterias en estas placas y salieron de vacaciones. Y a la vuelta de vacaciones, lo que hizo Pasteur fue inyectarle a gallinas sanas estas bacterias que producían el cólera para producirles el cólera y ver cómo reaccionaban. Y se dio cuenta que las gallinas se enfermaban un poquito y después se recuperaban. Entonces después, lo que hizo fue un cultivo fresco de bacterias que producían el cólera y se las inyectó a aquellas gallinas que le había inyectado la bacteria atenuada y a gallinas que no habían sido nunca inyectadas. Todas las gallinas que no fueron inyectadas se murieron y todas aquellas gallinas que habían sido inoculadas con el virus atenuado sobrevivieron. Entonces, hay una frase que, si ustedes me dejan encontrarla, dice que cuando los ayudantes le contaron este curioso resultado a Pasteur, este se quedó silencioso por algunos minutos y después de pensarlo por un rato, como si hubiera tenido una visión, exclamó: no se dan cuenta, los animales fueron vacunados. Entonces, ¿qué es lo que junta Pasteur aquí? Junta, ¿no es verdad?, lo que había hecho Jenner con la idea que él tenía que estas cosas se producían por microorganismos. Y de ahí encuentra la vacuna. La visión que tuvo Pasteur entonces fue nuevamente, como ya lo habíamos contado, el descubrir una analogía que estaba oculta. Las gallinas que sobrevivieron estaban protegidas del cólera por haber sido inoculadas con el bacilo atenuado y los humanos estaban protegidos de la viruela por haber sido inoculados con el bacilo atenuado de los bovinos. El azar premia las mentes preparadas y es así como Dubois, en una biografía de Pasteur, nos dice: muy pronto, después de haber comenzado sus trabajos con las enfermedades infecciosas, Pasteur se dio cuenta que algo similar a la vacunación era la mejor manera de controlarlas. Fue esta convicción la que lo llevó a entender inmediatamente el inesperado resultado con las gallinas. Y hay otro cuento que se los cuento como una anécdota, que un niño llamado Joseph Meissner fue el primero en ser vacunado contra la rabia. Y Pasteur lo vacuna y lo sana. Y la historia es que cuando grande, 50 años después, él era el que estaba encargado de cuidar la entrada al Instituto Pasteur en Francia. Y cuando llegaron los alemanes, se negó a abrir la puerta y después se suicidó. O sea que de alguna manera, ustedes se ven, la rabia lo iba a matar de todas maneras, ¿no? Eso es una cosa interesante. Bueno, entonces, el asunto que a pesar de los grandes descubrimientos realizados por Pasteur en el campo de los microorganismos, el descubrimiento de algún paliativo en contra de las enfermedades producidas por las bacterias requirió de aproximadamente medio siglo más después de la muerte de este ilustre científico.
Y ustedes todos deben saber el asunto de la penicilina, ¿cierto? La penicilina fue el primer antibiótico. Y nuevamente aquí el azar premió a la mente preparada. Y el que encuentra la penicilina es Alexander Fleming. Alexander Fleming, fíjense ustedes, participó en la Primera Guerra Mundial y quedó extremadamente impresionado por la cantidad de muertes que había por enfermedades infecciosas, sobre todo gangrena. Entonces dijo, yo me voy a dedicar a tratar de encontrar remedios contra enfermedades infecciosas. Y trabajando y trabajando y trabajando, tenía estas placas nuevamente con bacterias, estaba resfriado a propósito, ¿no es verdad? Y se le cayó una gota del fluido nasal en una de las placas con bacterias. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, lo primero que habría hecho un científico común y corriente, se la bota, ¿cierto? Pero no la botó, la dejó y se dio cuenta que todas las bacterias que estaban donde había caído el fluido nasal estaban muertas. Y lo que pasa es que nosotros producimos una enzima, una proteína, que destruye la pared celular de las bacterias y por eso las mataba. Él trató inmediatamente encontrado, ¿no es verdad?, el antibiótico, pero resulta que no era lo suficientemente potente contra una serie de bacterias. Y lo que pasa después es sencillamente que un montón de esporas de un bicho que se llama el Penicillium notatum se le mete por una ventana y cae en una de estas placas con estafilococo. El estafilococo, ustedes saben, el que produce la pus y toda la porquería. Le cae en esta placa y se da cuenta que todos los estafilococos se mueren y de esa manera encuentra la penicilina. Pero ustedes se dan cuenta, él ya había visto con su fluido nasal que el fluido nasal contenía un antibactericida. Inmediatamente relaciona las dos cosas, inmediatamente se dedica a tratar de aislar lo que tenía el Penicillium notatum, que era precisamente el compuesto orgánico que es la penicilina. Pero estaba preparado para el descubrimiento. ¿Ya? Y alguien dijo, Fleming estaba preparado. Por muchos años había pensado en antibióticos, había soñado con antibióticos y había dormido con antibióticos. El descubrimiento de ellos no podía escapársele de las manos. Y fíjense usted, muchos de los descubrimientos por una parte aparecen como por arte de magia. Y la única explicación razonable que tenemos por ahora es que gran parte de nuestro trabajo intelectual se realiza en el inconsciente. Trabajamos y trabajamos sin obtener ningún resultado. La respuesta al problema se nos escapa y de repente, sin saber cómo, se nos aparece de la nada, en un bus, caminando por un parque, en la ducha o en un sueño. Y esto hay ejemplos increíbles de esto, y uno de esos ejemplos es de un químico llamado Friedrich Kekulé. Y Kekulé lleva algún tiempo tratando de descubrir cuál era la estructura del benceno. ¿Ya? El benceno, ¿verdad?, es un ciclo. ¿Ya? Hay muchos compuestos orgánicos que son así y hay otros que son así. Pero nadie sabía que existían, ¿no es verdad?, compuestos cíclicos. Y resulta que Kekulé tiene un sueño con los átomos, ¿ya? Y los átomos empiezan a danzar. Yo tenía un monito, o sea, ahora con mis manos trato de danzan los átomos. De repente se juntan, forman una fila que forma una serpiente y la serpiente se muerde de la cola. Y en ese momento se despierta y dice, el benceno tiene que ser cíclico. Y va al laboratorio, empieza a estudiarlo, tiene las técnicas y encuentra que realmente el benceno es cíclico. Entonces, el sueño de Kekulé lo condujo a concluir que algunas moléculas orgánicas no eran estructuras abiertas, sino que formaban anillos, como la serpiente que se comía la cola. Hay otros ejemplos increíbles en la literatura, ¿ya? Y
Si ustedes están interesados, pueden ver el caso de Michael Faraday, que se imaginó prácticamente toda la electrodinámica y la electrostática, ¿ya?, sin tener prácticamente ningún conocimiento de matemática. O sea, la electrostática y la electrodinámica en los que están basados los dínamos, los motores eléctricos, todo lo que conocemos en estos momentos. Ese es otro ejemplo, digamos, que, fíjense ustedes que un físico muy grande, Helmholtz, hacía notar que es asombroso darse cuenta del gran número de teoremas, la deducción metódica de los cuales requiere un alto conocimiento de las matemáticas. Faraday propuso a través de una extraña intuición, con la seguridad del instinto, sin la ayuda de las fórmulas matemáticas. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar después de estos ejemplos que ilustran descubrimientos hechos por investigadores que han cambiado la física, la química o la biología, es que claramente el acto creativo no es un acto de creación como en el Viejo Testamento. El acto creativo realizado por los seres humanos no implica crear algo de la nada, sino que es un proceso de revelar, seleccionar y sintetizar hechos ya existentes. En muchos casos vemos que el momento estaba maduro para un cierto descubrimiento, y es por eso que se dan múltiples los descubridores. Les voy a poner un solo caso, y ese es el caso de la invención del teléfono. Fíjense que el teléfono, la invención del teléfono se le atribuye a Graham Bell, ¿ya? Y sin embargo, tiene otros posibles inventores como Elisha Gray, los italianos Antonio Meucci e Innocenzo Manzetti. Elisha Gray, por ejemplo, archivó una patente el mismo día que lo hicieron los abogados de Bell. Parece que era menos negociante que Bell, entonces, bueno. Entonces, el espectro que abarcan los diferentes descubridores es enorme. Por un lado, tenemos aquellos que parecen darse como un proceso más o menos lógico a través de un razonamiento, como el caso de Pasteur, a pesar de que interviene el azar. Y por otro, aquellos que aparecen como inspiraciones súbitas, como epifanías, que surgen espontáneamente en lo más profundo de nuestro inconsciente. El caso de Galois o Kekulé. Lo que quiero discutir con ustedes a continuación es que estas revelaciones no tienen un sentido religioso en donde los profetas interpretaban visiones que venían más allá de este mundo. Perdón, un poco de agua. Y hay un personaje que ha escrito muchísimo acerca del arte de la innovación, que se llama Scott Burnham, ¿ya? Y que nos describe de manera muy clara de lo que se trata la epifanía en ciencia. Nos preguntamos cómo se produjo la revelación que llevó al concepto de gravitación universal a Newton, el eureka de Arquímedes o el descubrimiento de la estructura del benceno de Kekulé. Y Burnham nos dice, una manera de pensar acerca de la epifanía es imaginarse un puzzle. La pregunta es, ¿hay algo especial en poner esa última pieza? Ustedes tienen el puzzle armado, falta una sola pieza y poniendo esa pieza uno resuelve el problema. La única razón que hace que la última pieza sea tan significante es porque sencillamente usted ha puesto a todas las anteriores en su lugar. Esto es trivial, ¿cierto? Entonces, la así llamada epifanía en el proceso creativo funciona de la misma manera. No es la manzana o el momento mágico lo importante, es todo el trabajo que se hizo con anterioridad. La mágica sensación que tiene el que descubre algo nuevo cuando se pone la última pieza del puzzle, nos dice Burnham, se produce por dos razones. La primera es porque es la recompensa de horas o años de trabajo que muchas veces han conducido a callejones sin salidas. Un físico muy famoso decía que los mejores científicos son los que son capaces de salir de los callejones sin salida lo más rápidamente posible. La segunda razón es que el trabajo creativo no es tan predecible como los puzzles. No hay manera de saber cuándo llegará el momento de poner la última pieza. En otras palabras, cuándo llegará el instante del eureka. Fíjense lo que nos dice el inventor del láser, Gordon Gould, acerca de su propia epifanía.
En medio de la noche de un sábado, todo se resolvió en mi mente y me di cuenta de cómo había que construir un láser. Pero ese fantástico momento de inspiración en que puse el último ladrillo de esa invención requirió de los 20 años de trabajo que ya había hecho previamente en óptica y en física. Nuevamente, Spergin, que nos dice que la epifanía en el acto de la creación de algo innovador consiste de 3 partes. El comienzo, en el cual el problema se perfila y se trabaja. El momento en que se intuye la solución del problema, que es la epifanía propiamente tal, y el después. El periodo inicial, el comienzo, el innovador pasa muchas horas, días o años sumergiéndose en el problema para tratar de entenderlo. Y quizás el mejor ejemplo de lo que acabamos de decir es de alguien que todos ustedes conocen, que es Charles Darwin. En su viaje alrededor del mundo, en la nave Beagle, que significa el sabueso, y que, miren, les voy a contar una historia que no puedo dejar de, para que vean la ignorancia que uno tiene. Beagle significa sabueso, eagle significa águila. Entonces yo le dije, yo tengo un bote en una parte, en Chile, entonces dije, voy a ponerle como el barco de Darwin, le voy a poner Eagle. Bueno, para que vean lo que sé de Darwin. Bueno, entonces se llama Águila 2 ahora. Bueno, mira, en su viaje alrededor del mundo, en la nave Beagle, Darwin colecciona el material que le servirá finalmente para postular su teoría de la evolución. Viaje que termina el año 1836. Sin embargo, su teoría sale en forma resumida solo en 1858, 22 años después, cuando se presenta en la Sociedad Linneana, llamada así en honor del famoso naturalista, botánico y zoólogo sueco, Linneo. Un año después, Darwin publica lo que hasta la hora es la síntesis de la teoría de la evolución, el libro El origen de las especies. En otras palabras, durante esos primeros 20 años, Darwin solo está en el comienzo de la epifanía. En él analiza todas las observaciones realizadas durante su periplo en el Beagle, haciéndose preguntas como ¿quién ha atacado problemas similares al que enfrento hoy? Y es muy probable que haya leído los griegos, como por ejemplo Anaximander, que ya había dicho que nuestro primer ancestro fue un animal acuático, los griegos, siempre están los griegos por ahí. Que haya analizado con mucho cuidado el trabajo de Linneo, que con su libro, miren, este es un título precioso, en su libro Sistema Natural en 3 reinos de la naturaleza, según clases, órdenes y especies, con características, sinónimos y lugares. Lindo, ¿ah? ¿Cierto? Fíjense, Linneo crea el concepto de especies y nos proporciona un método para clasificar a los seres vivos. El método taxonómico de Linneo para clasificar a los seres vivos es el que todavía se usa, y para aquellos interesados en curiosidades, fue él el que inventa los símbolos para masculino y femenino. ¿Saben lo que significa el símbolo masculino? ¿Alza? El símbolo masculino es el escudo y la lanza de Marte. Y el símbolo femenino, que es así con una cruz, es el espejo de Venus. Para aquellos que quieran saber. Todo este interludio es para hacer notar que ya los griegos se habían dado cuenta que existía un ancestro común y que fue Linneo, bastante antes que Darwin, uno de los primeros en clasificar el concepto de especies. Pero lo que nadie había podido responder era cómo se originaban las especies, asunto que es central a la pregunta ¿cuál es la causa de la evolución? Y en esta tarea Darwin se da cuenta que la solución es mirar lo que siempre ha estado ahí. Él era un inglés, ¿cierto? Vivía alejado, vivía en el campo. Y el hombre ha estado siempre haciendo selección de los animales domésticos. Siempre mejorando la raza a través de selección, ¿ya? Y esta es la epifanía, se da cuenta que de la misma manera que el hombre podía seleccionar a los animales domésticos, la naturaleza seleccionaba más aptos. Y esa, en verdad, es el principio de selección natural. Y esta epifanía, como nos dice Pasteur, llega a la mente preparada.
Se fijan ustedes, él estuvo inspirado por un trabajo de Malthus que se llama Un ensayo sobre el principio de población, publicado en 1797. Y Darwin nos dice en El origen de las especies: mientras más individuos de una especie nacen, menos son sus posibilidades de supervivencia y consecuentemente se produce una lucha por la sobrevivencia. De esto se concluye que si alguno de los individuos tiene alguna característica que los favorezca en esta lucha, más probabilidades tendrá de sobrevivir y de esta manera será naturalmente seleccionado. Lo increíble, fíjense usted, aquí hay un trabajo de 20 años de análisis, y lo increíble es que ese mismo relámpago de lucidez que tuvo Darwin al leer Malthus, lo tuvo otro señor al mismo tiempo prácticamente, que se llama Wallace, que en su autobiografía nos relata de cómo, estando atacado por un ataque de fiebre intermitente en una isla cerca de Nueva Guinea, repentinamente se recordó el ensayo de Malthus que había leído varios años antes. Y este recuerdo le hizo tener un destello de lucidez que lo llevó a postular la ley universal de la sobrevivencia del más apto. Y nos dice Wallace: y repentinamente me di cuenta que la lucha por la existencia tendría por necesidad que mejorar la raza, simplemente porque el ser inferior sería inevitablemente muerto y el superior sobreviviría. Esto es, el más apto sobreviviría. Darwin en este caso nos hace recordar un poco a Pasteur. Su descubrimiento de la selección natural aparece mientras leyendo a Malthus, que esto nos parece más lógico que el de Wallace. A quien le surge esta visión en medio de la fiebre. Malthus le surge en medio de la fiebre, el libro de Malthus. En este caso, entonces, en el caso de Wallace, el descubrimiento viene directamente del inconsciente. Darwin, entonces, nos hace recordar un poco a Pasteur, su descubrimiento de la selección natural. Mientras que Wallace, que aparece en medio de la fiebre, nos hace recordar aquellos descubrimientos que vienen a través de los sueños. Bueno, yo creo que déjenme hablarle un poquito más acerca del inconsciente. Y es de dónde vienen estos destellos de inspiración que se le aparecen tanto a científicos como a artistas. Lo que parece quedar claro de lo que hemos discutido anteriormente es que, independiente de cómo se llegue a la solución del problema, siempre hay un acto creativo tanto en el arte como en la ciencia. Un componente de aparente irracionalidad. Nos referimos aquí nuevamente, es que más de las veces no es claro cuándo ni por qué el creador pone la última pieza del puzzle. En la imaginación popular, los hombres y las mujeres de ciencia aparecen como unos personajes lógicos y sin sentimientos, así como algo como un cerebro electrónico. Pero si uno lee las cartas o sus biografías de algunos científicos sin saber cuál es la profesión del que escribe, uno pensaría que están escritas por poetas o músicos de una clase romántica e inocente. Escuchen la siguiente frase: estoy absolutamente convencido que ni toda la riqueza de este mundo puedan hacer avanzar a la humanidad, incluso si está en las manos del más. Los ejemplos de individuos puros y nobles es lo único que nos podrá conducir a un mundo mejor. El dinero solo llama al egoísmo y de manera irresistible invita al abuso. ¿Puede alguno de ustedes imaginarse a Moisés, Cristo o Gandhi llevando bolsas de dinero? Uno pensaría que el autor de estas palabras podría ser un místico, pero es difícil imaginarse que estas palabras son de Einstein, refiriéndose a la riqueza. Los temas más frecuentes discutidos por los científicos y que revelan en sus escritos son sorprendentemente el menosprecio por la lógica y el razonamiento deductivo, excepto para verificar el resultado, desconfianza cuando las cosas son demasiado consistentes y escepticismo con respecto a los pensamientos que se dicen aparecer de manera totalmente consciente. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, escribió en su autobiografía que el científico que se adelanta a otro, el pionero, debe tener
una imaginación vívida e intuitiva para las ideas nuevas, no generadas a través de la deducción, miren, sino que a través de una imaginación artísticamente construida. Nos enfrentamos a una aparente paradoja. Una rama del conocer como la ciencia que opera normalmente con símbolos abstractos y cuyo modo de operar y credo son la objetividad y la verificabilidad, resulta que depende de procesos mentales que son subjetivos, irracionales y solo verificables después que ocurren. Esta paradoja, yo creo, aparece debido a una mala interpretación de cómo trabaja nuestra mente y que surge con el nacimiento de la filosofía moderna, la filosofía cartesiana, que divide al mundo en los reinos de la materia y la mente y que identifica la mente con el pensamiento consciente. La influencia de René Descartes, que vivió entre 1596 y 1650, que impuso el espíritu racionalista por cerca de 3 décadas a través de su famosa idea Je pensais, tant je suis, que puede traducirse yo pienso, por lo tanto existo. Esa influencia fue enorme e impuso un método científico basado fundamentalmente en el razonamiento puro. Sin embargo, hemos visto cómo los propios científicos modernos no confían en la razón y para ello palabras como intuición o estética son mucho más importantes en el quehacer científico. Veamos algunas reacciones frente al pensamiento cartesiano, reacciones que reviven la importancia del inconsciente. El filósofo John Norris ya en 1690 había exclamado: podemos tener ideas sin estar conscientes de ellas. Existen muchas más ideas en nuestra mente de las que nuestra mente puede atender o percibir. El médico y naturalista Carpenter en el siglo XIX llegó a la conclusión que el sistema de percepción humano opera casi completamente afuera del consciente y nos habla de cerebración inconsciente. El cerebro actúa a través de una especie de creatividad de la cual no nos damos cuenta y los resultados que se producen no se habrían producido nunca a través del pensamiento. El punto es que nuestra mente no para nunca de trabajar y es por eso que debemos, cuando corresponde, dejarla tranquila. Durante el placer de un baño o mirando caer las manzanas, en ese estado contemplativo, esa mente sigue analizando las posibles soluciones del problema que nos interesa, pero cuidado, esa maquinaria maravillosa solo podrá trabajar de manera adecuada si le hemos entregado a través de duras y largas horas de trabajo toda la información, una información en la que el consciente ya ha hecho una primera selección de los datos que nos sirven para llegar a la solución correcta. Y en este sentido es que Wilhelm Wundt, uno de los padres de la psicología experimental, nos dice que nuestra mente está muy bien equipada, ya que la parte inconsciente de nuestra mente es para nosotros un ser desconocido que crea y produce para nosotros y que finalmente nos arroja en nuestra falda la fruta madura. Bueno, aparece entonces como una realidad que tanto el cuento de la manzana de Newton como la historia del baño de Arquímedes ocurren en lugares comunes y corrientes y que las mentes creativas son las que hacen más fácilmente conexiones entre ideas no relacionadas. Esto ocurre tanto en la ciencia como en el arte. Y fíjense, y aquí nuevamente ustedes tienen que imaginárselo, Richard Feynman, ¿no es verdad?, viendo a los estudiantes en Cornell haciendo girar un plato encima de un palito, creó, prácticamente desarrolló un campo entero de la mecánica cuántica que lo llevó a ganarse el premio Nobel. Es decir, de una cosa trivial extrajo una teoría inmensa. Y fíjense ustedes que Picasso tomó una bicicleta y la transformó en un toro. ¿Ustedes han visto eso? Toma el asiento de la bicicleta y le dobla el manubrio y es un toro. Entonces no hay diferencia. Se dan cuenta que en el acto creativo es de una cosa trivial, que le aparece ahí darse cuenta que le resolvió el problema de cómo crear una obra de arte o crear una teoría de la mecánica cuántica.
Entonces, hay una frase de Francis Bacon que me acordé ahora y que dice fundamentalmente, pone las palabras de Salomón, que está en Dios ocultar las cosas y está en el rey como un detective encontrarlas. Y a mí esa frase me pareció muy bonita. Entonces, al parecer, la naturaleza juega constantemente con nosotros, dejando pistas para que todos las vean, pero que están en un lugar demasiado obvio para que las veamos. Y aquí voy a hablarles un poquito de analogía e intuición, lo cual hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de la importancia del inconsciente y de la intuición en el arte del descubrimiento. También hemos discutido que estos son precedidos por duros años de trabajo. Todos más de una vez hemos tenido una excelente idea, pero esa es la parte fácil de un acto creativo. El acto creativo solo se completa cuando la idea se implementa, cuando sale a la luz en forma de una vacuna, de la penicilina o de una gran teoría como la de la evolución de Darwin o la relatividad de Einstein. Y sin dejar de lado a Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no? Entonces, para pasar de las ideas a la implementación de estas, se necesita tanto la fuerza como la confianza y la seguridad de tomar riesgo, que muchos, como les decía, nos llevan a callejones sin salida. La convicción de que estamos tras un descubrimiento importante nos hace seguir adelante a pesar de todos los fracasos que tengamos en el largo camino hacia el éxito. Algunos escritores han identificado en su totalidad el acto creativo con el encontrar analogías escondidas. Y Bronowski, en su libro Ciencia y Valores Humanos, nos dice: los descubrimientos en las ciencias, los trabajos de arte son exploraciones y aún más son explosiones de analogías escondidas. Pero ¿dónde se esconden las analogías y cómo se encuentran? Lo que tenemos que considerar aquí, que los actos de descubrimiento más originales no es el ver lo importante, sino imaginarse lo que está oculto. La analogía hecha por Pasteur entre la vida de un tipo de microbio en el interior de una vaca y otra clase de microbio en un cultivo de bacterias que había dejado olvidado, no estaba escondida en ninguna parte. Fue creada por la imaginación del científico. Y una vez creada, por supuesto, estaba ahí para que todos la viéramos. Einstein lo dijo: la imaginación es más importante que el conocimiento. De todo lo que hemos conversado hasta la hora, creo que podemos llegar a la conclusión general que, contrario a las apariencias y a las creencias que podamos tener, la ciencia, como la poesía, la arquitectura o la pintura, tiene sus géneros, movimientos o escuelas, que son seguidas buscando la perfección hasta que se llega a un nivel de saturación, en el cual todo está dicho y hecho. Y en ese momento la ciencia se embarca, ¿no es verdad?, en una nave que busca nuevos y más frescos horizontes, con aproximaciones nuevas y una escala diferente de valores. Y en las cercanías de los diferentes géneros creativos podemos decir que el espacio de Einstein, por ejemplo, no es más cercano a la realidad que los cielos de Van Gogh. Ustedes han visto esos cielos que tiene Van Gogh. Y si ustedes ven, digamos, el espacio curvo que crea Einstein, son dos cosas muy parecidas. La gloria, entonces, de la ciencia no es que su verdad sea más absoluta que la de Bajo Tolstoy, sino que está en el acto mismo de la creación. Los descubrimientos que los científicos imponen, imponen un nuevo orden en el caos. Un orden que siempre se refiere a aspectos limitados de la realidad y difiere de un periodo a otro, así como un desnudo de Rembrandt difiere de un desnudo de Picasso. Ahí tienen que imaginarse los desnudos ustedes, ¿no? Todo acto creativo tiene un elemento irracional. Es más la intuición que la razón la que nos lleva a una nueva y original manera de mirar los problemas.
No hay un camino lógico que nos lleve a encontrar las leyes que rigen el universo. Y de una manera muy poética, Einstein nos indica que ellas solo pueden alcanzarse mediante una intuición basada en algo así como un amor intelectual por el objeto por el cual estamos experimentando. Bronowski, un hombre que exploró la poesía, el teatro, la física y las matemáticas, en su libro A Sense of Future, nos habla con exquisita sensibilidad acerca del quehacer científico. Un hombre crea, ya sea un artista o un científico, cuando encuentra unidad en la variedad que nos ofrece la naturaleza. Lo hace encontrando parecidos entre cosas que parecían ser diferentes, proporcionándole al mismo tiempo un sentido de riqueza y de entendimiento. La mente creativa es una mente que constantemente busca parecidos inesperados. Darwin es el perfecto ejemplo del unificador, porque unificó la biología de la misma manera que Newton o Einstein unificaron la física. El éxito de Darwin reside en el hecho que fue capaz de abarcar todo el mundo orgánico dentro de su teoría de la evolución, a pesar de la infinita variedad que encontramos en los seres vivos. Diversidad es la esencia de la vida y el logro fundamental de la teoría de Darwin fue darle coherencia a esa diversidad. La naturaleza es caos. Está llena de variedad infinita y el momento más excitante de la vida de un investigador es cuando una cantidad de cosas disímiles cristalizan en una unidad única. Fíjense ustedes el agua, por ejemplo. ¿Se dan cuenta la emoción que debe haber sido un científico que se dio cuenta que el vapor, el hielo, el agua misma líquida, la nieve, eran la representación todas de una misma molécula? Unidad en la diversidad. Y Peter Medawar, un premio Nobel en inmunología, nos dice que creatividad es entonces la facultad de la mente o el espíritu que nos hace capaces de producir ostensiblemente de la nada algo bello, ordenado o con algún significado. Mucho se ha discutido el por qué se escoge una determinada teoría en el conjunto de ellas. Y normalmente la palabra simplicidad es una que escuchamos muy a menudo. Escogimos una determinada teoría entre todas las que pueden dar cuenta de los hechos que conocemos porque es la más simple. Este concepto ha sido discutido en detalles por innumerables científicos, aunque aparentemente tiene un atractivo estético y o pragmático. Muchas veces no se ajusta a la estrategia que han escogido algunos científicos para decidirse a elegir entre teorías posibles. Por ejemplo, la teoría de Copérnico no era la más simple entre las otras que se proponían en su tiempo. Demandaba 2 rotaciones de la Tierra en vez de una sola rotación alrededor del Sol. Lo que le pareció simple a Copérnico fue algo diferente, un sentimiento estético de unidad. El movimiento de todos los planetas alrededor del Sol fue para él al mismo tiempo simple y hermoso porque expresaba la unidad en el diseño del universo hecho por Dios. Con diferentes matices, eso es lo que nos hace, lo que nos mueve a los científicos. La unidad, la naturaleza tiene una unidad y esa unidad hace aparecer sus leyes hermosas en su simplicidad. Para mí, la ciencia es un maravilloso modo de obtener conocimiento, pero de ningún modo pienso que es la única y final manera de guiar la conducta humana. Hacer una contribución que nos haga entender mejor este mundo en que vivimos es la mayor satisfacción que puede tener un científico. El énfasis se pone a menudo en el descubrimiento, en donde la suerte tiene a veces un papel muy importante. El goce es mayor aun cuando uno desarrolla un concepto nuevo, un concepto capaz de integrar una cantidad de hechos que parecían dispersos e inconexos. Este goce pasa invariablemente para el biólogo por la rutina de la colección de los datos, el desengaño, la más de las veces de una hipótesis errónea, o los recalcitrantes que son los datos en proporcionarnos las respuestas que andamos buscando. A pesar de todo, el sufrimiento, vale la pena emprender esta aventura. Esto es lo que hace la ciencia, ahondar en incógnita,
develar los misterios que hay en cada objeto que nos rodea, desde el universo hasta la más primitiva de las bacterias, todo está expuesto a la increíble voracidad de la curiosidad humana. ¿Se diferencia en esto de las otras actividades humanas que hacen de la creación una profesión? Yo creo que no, ya que todas tratan de poner algún orden en este universo en que vivimos, que por su inmensidad es caótico. Y fue un poeta y un científico el que dijeron esto. Coleridge, el poeta, en su afán de definir la belleza, no encontró mejor definición que la unidad en la diversidad. Y por otra parte, un físico, Newton, al definir las leyes que rigen el universo, nos dice: la unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Lo cierto es que la belleza es una idea, un concepto tan vasto como preciso. Esta paradoja se observa si pensamos en lo difícil que resulta definir y describir la belleza. No obstante, ante un suceso, evento o fenómeno, sabemos de inmediato si estamos ante una manifestación de belleza. La belleza conmociona los sentidos, el ser humano siente el placer estético de lo bello y los científicos hacemos de la belleza nuestra orientación. Me explico, uno busca preguntas con sentido estético y únicamente sabe que ha encontrado la respuesta cuando cae rendido ante la belleza de la fórmula, forma que expresa en un lenguaje científico la belleza de la biología, la bioquímica, la física, las matemáticas o la biofísica, que es mi campo. Decía que uno cae rendido ante la belleza de la fórmula, como ocurre a veces ante el encanto de cierta mujer. Pero en ciencia, la maravilla es que si la fórmula es bella, si el experimento es tan bella como un cuadro de Klee, eso significa que la naturaleza funciona así y su estructura responde a este funcionamiento. Por eso puedo afirmar que para nosotros, obreros de laboratorio, la belleza es nuestra brújula. Gracias. Bueno, ahora hay una pequeña ronda de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación a la formación científica de los niños. Usted ha descrito el proceso de imaginación científica como una imaginación bien nutrida, no necesariamente racional, pero que implica un proceso disciplinado y obsesivo y sostenido. Y ¿cuál es la motivación de los científicos y en qué sentido la pedagogía científica hacia los niños puede ayudarlos a sostener el interés, la atención? Me he fijado que algunos jóvenes, por ejemplo, no pueden escuchar por mucho tiempo o sostener un proceso como ese. Bueno, el problema que yo veo con la educación es que en el momento que uno lo mete en una sala, se pierde la parte lúdica, la parte del juego. Porque yo creo que, no sé, a qué juego ustedes aprendieron cuando pequeños. Me acuerdo que uno aprendió a las naciones o aprendió ajedrez. Eso nunca más se le olvidó, jamás. Lo aprendió jugando. Y yo creo que, fundamentalmente, yo creo que en todos nosotros hay un creador. Tenemos las capacidades, la cosa es guiarla, es encontrar. No vamos a decir que todos somos Mozart o somos Einstein, pero sí yo creo que todos tenemos alguna cualidad innata en nuestros genes, en nuestra capacidad, en la plasticidad de nuestro sistema nervioso, de llegar a hacer cosas increíbles. Pero para eso se necesita una educación adecuada. Se les necesita a los niños enseñarles a través del juego a resolver problemas, enseñarles de manera imaginativa a avanzar en su vida. Y yo creo que eso es lo que falta en los colegios. Y aquí uno tiene que obligadamente a referirse a la educación en este país. O sea, eso es lo que están pidiendo. Ayer Alfredo Yar lo dijo muy claramente. O sea, nos están enseñando a los niños lo que debemos hacer, y es mejorar la educación. Y sobre todo el ejemplo de que el Estado se preocupe de cada uno de estos niños es un deber
total, pero yo pienso fundamentalmente que está en nuestro sistema nervioso, y yo como persona que conoce un poco de ese asunto, de poder desarrollarlo al máximo si la educación es una buena educación y es una educación adecuada. Fíjense ustedes que para demostrarle la capacidad de plasticidad del sistema nervioso, un solo ejemplo, ¿no es verdad? Aprender a coser. Para aprender a coser se necesita uno aprender a pasar un hilo por una aguja, y cuando uno está aprendiendo falla muchas veces, y de repente ¡pum! Y cuando uno ya no, y no falla después. ¿Qué pasó ahí? Uno hizo contactos, nuevos contactos en el sistema nervioso. Eso es plasticidad. Pero eso pasa también con el pensamiento. Si normalmente lo estamos entrenando, lo estamos poniendo frente a nuevos problemas de manera adecuada, de manera juguetona, yo creo que podemos hacer grandes cosas y crear un país lindo. Yo no quiero insultar a nadie. Tenemos un problema muy serio. Como yo soy un hombre antidiluviano, existía un pedagógico donde se entrenaban los profesores. En ese pedagógico participaban prácticamente todos los científicos de la época, enseñando. Y esa es la diferencia que tenemos en los profesores de esa época con los profesores. Yo no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, sino que es una realidad. Es una realidad que la calidad de nuestros profesores ha disminuido mucho, porque los profesores que les enseñan a su vez a ellos no tienen una experiencia viva, sino que una experiencia libresca. Hay un científico, Agassiz, que creó el Museo de Historia Natural en Harvard, que dijo, lea la naturaleza, no lea libros. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hay estudios muy recientes de que el 80% de los niños hasta los 4 años de edad son verdaderos genios. Cuando salen del colegio baja al 10%. Y cuando salen de la universidad, solo el 2% mantiene rasgos de genialidad. Y creo que tiene que tener relación con el aburrimiento. Porque los niños se aburren y no hay peor aliciente para un niño que el aburrimiento. Pienso que si las clases fueran al estilo de lo que usted nos ha estado hablando esta tarde, yo creo que muchos genios. Y faltaron los monitos, ¿eh? Sí, bueno, imagínese, más encima. Aunque aquí habemos muchos monitos también, ¿eh? Pero yo creo que cuando esta educación está hecha con entretenimiento, con lógica, y dejando atrás ya viejos paradigmas que se siguen enseñando hoy, evidentemente tendríamos una cultura muy distinta. Y le quería hacer una pregunta, de acuerdo a lo que dijo usted anteriormente. Entonces se puede decir que la creación tiene 2 procesos. Uno primero es invisible, que nace del interior del ser humano, y este llega en segunda etapa a manifestarse en el mundo visible, cuando realmente ya está descubierta la ley. ¿Es así en todas las cosas? No, bueno, yo creo que, a ver, les voy a contar una historia. La historia es la siguiente. Un colega mío que no quería enseñarle a su hijo porque era muy cercano, y me dijo, ¿por qué no le explicas a mi hijo lo que es el método científico? Entonces yo me acerqué y le expliqué que no había método científico. Que método científico era lo que hacían los investigadores en su oficina o en su laboratorio, y la verdad es que había un proceso en el cual uno tenía un problema, lo resolvía y cada uno lo resolvía como podía nomás. Entonces, pero esto, les estoy haciendo una historia un poco chistosa, pero la verdad es que hablé mucho de cómo nos entusiasmamos, cómo resolvíamos los problemas, etcétera. Más o menos lo que les he contado hoy día un poco acá. Entonces, este niño llegó con la historia, esta historia un poco poética de los científicos, qué sé yo, y la profesora le puso un 4.5 y le dijo, la próxima vez converse con un científico.
Entonces, entonces la verdad es que traté de analizar un pequeño universo de diferentes científicos porque cada uno lo toma el asunto de manera diferente. Yo creo que uno lo hace más rápido. Lo que yo sí creo, estoy casi convencido, porque no hay verdad absoluta en la ciencia, entonces no puedo decir totalmente, pero casi convencido que siempre tenemos un proceso inconsciente. Siempre hay un proceso inconsciente. Ahora, ¿cómo se llega al proceso inconsciente? Puede partir por ahí, como el caso de los sueños, o puede partir enfrentando el problema conscientemente y que la solución aparezca porque la maquinita que tenemos adentro empieza a funcionar y no para, y no para, y no para, hasta que de repente uno dice... ¡Ah! Y yo no soy un genio, pero ni nada de eso, pero me ha pasado con problemas que de repente son semanas y semanas y de repente ¡pum! Y digo, ¿cómo pasó esto? Entonces, yo creo que depende mucho de las personalidades. Pero yo lo que quiero repetir es que una de las cosas impresionantes es que tenemos más neuronas que estrellas hay en toda esta galaxia. O sea, muchos de ustedes, yo ya he perdido montones, así que, pero el asunto es el siguiente. Y esas neuronas, hay unas neuronas chasconas, ¿no es verdad?, que hacen conexiones con cientos de otras neuronas. Entonces ustedes se dan cuenta el poder de esta maquinaria que tenemos adentro de la cabeza. Es inmensa. Entonces, a propósito de lo que tú decías de los niños, yo no creo que sean genios, yo creo que tienen la capacidad de hacer las conexiones adecuadas. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes hay un experimento que es clásico, un experimento en que ustedes meten un gato y no lo dejan nunca salir de una caja, el gato sencillamente tiene un comportamiento atroz. Y si le dan juegos y qué sé yo, el gato aprende un montón de cosas. O sea, negarle el juego al gato significa que el gato no va a hacer conexiones. O sea, de hecho, tenemos tan abierto el cerebro, siempre he pensado que uno podría ganar mucha plata ofreciéndole a la mamá que tener un colegio y decirle a la mamá, su hijo va a salir a los 10 años hablando 10 idiomas. Porque la verdad, lo tenemos en blanco. Entonces, si uno tuviera una nana que hablara japonés, otra hindú, otra, no sé, chileno, porque, ¿no es verdad?, podríamos aprenderlo si se les da todos los días eso, no hay problema. Se ve en los hijos de diplomáticos, que salen hablando un montón de idiomas porque se ponen en contacto. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad increíble. No hay ningún computador, ninguno, que tenga la capacidad de nuestro cerebro y nuestra capacidad de crear cosas nuevas. Entonces yo pienso que por ahí anda la cosa.